la presentación del sentido del gusto de la materia Morfología 2 a cargo de la doctora Zulema Edith López González. Mi nombre es Karina Ochoa. El sentido del gusto es una combinación de 5 sensaciones básicas: dulce, salado, ácido, amargo y umami. El sentido del gusto está estrechamente relacionado con el sentido del olfato. Cuando estamos resfriados se nos complica, perdemos el sabor a la comida porque tenemos bloqueado el sentido del olfato. En la actualidad se cree que el gusto es una combinación de 5 sensaciones: dulce, ácido, salado, amargo y umami. Este último es un gusto asociado con el aminoácido glutamato y con algunos nucleótidos. El umami es derivado del vocablo japonés que significa sabroso, delicioso, exquisito. Es un conjunto compuesto de saborizantes básicos que mejora el sabor de los alimentos. Se usa como aditivo de los alimentos, como en la comida china, la salsa de soya. Cada una de las sensaciones gustativas reconocidas en la actualidad se asocia con el proceso fisiológico. El gusto ácido depende de la presencia del hidrógeno, el salado del sodio. Las concentraciones de estos iones están reguladas por el balance del pH y el volumen de líquido extracelular. Los otros 3 sabores se deben a la presencia de moléculas orgánicas. El sabor dulce y el umami se asocian con alimentos nutritivos. El sabor amargo. Nuestro organismo reconoce el sabor amargo como advertencia de posibles complicaciones tóxicas. Si algo sabe amargo, reaccionamos escupiéndolo. La lengua es el órgano del gusto, ya que está estructurada anatómicamente donde se encuentra la mayor cantidad de receptores gustativos. Su superficie es rugosa por la presencia de pequeñas eminencias llamadas papilas gustativas, que están agrupadas en la superficie de la lengua. Una papila gustativa está compuesta por 50 a 150 células receptoras del gusto, con células de soporte y células basales regenerativas. Las papilas gustativas se clasifican en caliciformes o circunvaladas, fungiformes, foliadas y filiformes. Las papilas gustativas, dependiendo de su tipo, presentan una disposición específica en el dorso lingual o dorso de la lengua, encontrándose las circunvaladas en la zona posterior, las fungiformes en los 2 tercios anteriores, las foliadas en los bordes posteriores y las filiformes cubren en la totalidad de la parte anterior. Los botones gustativos son una agrupación de aproximadamente 50 a 150 células gustativas que forman una estructura individual en forma de roseta, los que se encuentran inmersos en el epitelio de las papilas gustativas. Sin embargo, también han sido localizados en las mucosas del paladar, de la faringe, de la laringe y de la epiglotis. Aproximadamente 5.000 botones cubren la superficie de la lengua y, dependiendo del tipo de papila gustativa, su número y su ubicación son distintos. Los botones gustativos contienen células especializadas que transmiten información del gusto. Se pueden clasificar dentro de 4 tipos morfológicos. Tipo 1, que son las células de soporte, que son similares a las células gliales. El tipo 2 son células receptoras. Tipo 3, células presinápticas. Y tipo 4, células basales. Las células tipo 4 son progenitoras o precursoras de las células tipo 3. Se relacionan con el recambio celular, el cual se ha estimado que es un promedio de 10 días. La traducción del gusto utiliza receptores y canales
y la verdad son muy complejos. O sea, los científicos no han determinado a ciencia cierta cómo está esta de la transducción. Las células tipo 2, los gustos dulce, amargo y umami se asocian con la activación de receptores acoplados a la proteína G, denominada gustadina, en las superficies apicales con los receptores T y R, y activan múltiples vías de transducción de señales y liberan calcio, mientras que otras abren canales catiónicos y permiten que el calcio entre a la célula, y el calcio estimula la liberación de ATP de las células tipo 2, que sale a través de un modulador de la homeostasis del calcio. Luego el ATP actúa como señal paracrina tanto de las neuronas sensitivas como de las células presinápticas vecinas. Esta comunicación entre las células vecinas crea interacciones complejas. Un cambio en los mecanismos de traducción de los sabores salado y ácido parecen estar mediados por los canales iónicos de las células tipo 3. Responden a los gustos ácidos por el aumento de la concentración del hidrógeno. La despolarización de la célula presináptica medida por el hidrógeno estimula la liberación de la serotonina por exocitosis, y la serotonina a su vez excita la neurona sensitiva primaria. El gusto salado aún no se identifica de manera definitiva. La teoría de que el sodio ingresa por un canal de sodio. El gusto salado ingresa por su canal de sodio, despolarizando la célula y desencadena una acción por la neurona sensitiva. Ahora se sabe que la célula es sensible a un solo gusto. La célula receptora del gusto es una célula epitelial polarizada, no nerviosa, que se adhiere al epitelio de modo que una sola pequeña punta sobresale en la cavidad a través del poro gustativo. Una papila determinada de las uniones estrechas conectan los extremos apicales de las células adyacentes y de este modo limitan los movimientos de las moléculas entre las células. La membrana apical del receptor de las células gustativas se modifica para formar las vellosidades que aumentan la superficie de contacto con el entorno. Los ligandos del gusto disueltos luego interactúan con una proteína de la membrana apical, receptora o canal, en la célula receptora del gusto. La interacción del ligando gustativo y la proteína de membrana inician una cascada de transducción de la señal que culmina con la liberación de moléculas químicas mensajeras en la célula receptora del gusto. Pues los detalles aún no son muy complejos y no están muy definidos. Las señales químicas liberadas por el receptor del gusto activan neuronas sensitivas primarias o neuronas gustativas, cuyos axones transcurren con los nervios craneales 7, 9 y 10 hasta el bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis. La información sensitiva se atraviesa el tálamo hacia el área gustativa de la corteza, localizada en la región cortical profunda llamada insula. El procesamiento central en la corteza las señales aferentes e interpreta la sensación gustativa. La corteza responde con mayor intensidad y desencadena respuestas conductuales como de alimentación y anteroalimentación, que activan el aparato digestivo. Es del libro de Silverton y es todo. Gracias.